buenos días, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en Revivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta mañana nosotros vamos a revisar lo que nos dice la carta a los Gálatas, ¿no? Esta carta no está dirigida a una iglesia específica, sino que como nosotros revisamos en Hechos capítulo 13, por ejemplo, nosotros vemos ahí, ¿no? Que en Galacia, en esa región, se habían formado varias iglesias. Ahora, la preocupación de Pablo es que la iglesia había tenido algunos otros problemas sobre doctrinas equivocadas acerca del evangelio. Entonces, lo que Pablo va a intentar explicarnos es la naturaleza del evangelio y cómo éste tiene el poder para transformar la vida de las personas y cómo la obra de la gracia es suficiente. Es decir, esta obra que Jesucristo hace es suficiente para salvarnos. No hay otra manera, no por medio del cumplimiento de nada. Y eso es justamente lo que Pablo les va a explicar en el libro de Gálatas. Hay muchas implicaciones que tiene el libro. Yo te invito a que tú puedas leerlo, puedas comentarlo, discutirlo, incluso con la ayuda del Señor y siempre con oración. Entonces, en el primer capítulo, Pablo va a intentar fundamentar su ministerio. Porque esto es algo que Pablo intenta siempre explicar, es decir, mi ministerio no es un ministerio que es humano, es un ministerio del cual Dios me llamó. Por ejemplo, dice el verso 1, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Pablo está diciendo, mi ministerio, mi apostolado, mi llamado no es de un ser humano. A mí me llamó el mismo Señor. Yo lo vi resucitado. Ahí en el viaje, ¿no? Que él hacía a Damasco, incluso nos explica que es todo lo que él hizo. Es decir, les dice, yo fui llamado por él, porque él me amó, él desde el vientre de mi madre me eligió para esta tarea. En un momento oportuno, el Señor me escogió, me eligió para que yo la cumpliera. Y yo soy siervo de él. Yo no intento exaltarme a mí mismo, dice Pablo. Yo intento exaltar a Dios. Si me intentara exaltar a mí mismo, entonces no fuera apóstol. El llamado que él recibe. Y él ratifica muy categóricamente esto, porque él quiere explicarles que lo siguiente que les va a decir, de lo siguiente que les va a hablar, es el mensaje de Dios, no otra cosa. Y es interesante, entonces, la preocupación que él tiene. Verso 6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Les dice, no, Jesucristo les llamó por su gracia, por pura misericordia, fue su elección. Y ustedes se pasaron a otro evangelio, y dice Pablo, no es que hay otro evangelio, sino que ustedes están siguiendo enseñanzas de otras personas que intentan cultivar en ustedes sus propias obras, su propio orgullo, la capacidad de entender, ¿no? De que mediante las acciones, mediante la conducta, usted puede agradar a Dios y alcanzar la salvación. Y eso es algo que la Biblia niega por completo, y Pablo también. Entonces, él va a intentar en los siguientes capítulos explicarnos cuál es la naturaleza del Evangelio de Dios y cómo la obra de la gracia es suficiente para salvarnos, para transformarnos, es decir, para santificarnos, y para enseñarnos a vivir una vida real en este planeta Tierra de pecado. Así que yo te invito a que cada día que vamos a estudiar el libro de Gálatas vayamos con humildad para entender esta obra poderosa. Querido Dios, en esta mañana te queremos agradecer, Padre, porque nos diste el Evangelio precioso. Tu gracia es suficiente. No debemos seguir otras doctrinas, Señor, sino la que está en tu palabra, Padre Celestial, la que nos explica que a través de la obra de la cruz, oh Dios, tú nos salvas, oh Dios, y eso es suficiente para nuestra vida, Padre Celestial. Danos esa humildad, ese entendimiento, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.